C-165. Era tan diferente a ella. Como no le gustaba su falta de respuesta, Leila decidió ser aún más agresiva, empujándose aún más contra él. Un hijo no es suficiente, insistió Leila. Félix, tan maravilloso como es, se parece tanto a ti. Quiero una hija esta vez, alguien que se parezca a mí para variar. ¿Y si no sucede esta segunda vez? Él se burló de ella, ambos cónyuges dando vueltas uno al otro como buitres hambrientos. Si tenemos otro hijo como Félix, tendrías que cargar con solo 2 más como yo, Leila. Él se rió de ella. No lo hará, Leila insistió, mordiéndose el labio seductoramente mientras lo miraba a través de sus pestañas. Será exactamente como quiero que sea. Puedo sentirlo. Ella tarareó hacia él, apoyándose en su callosa palma que subió para acariciar su rostro. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso? ¿No desearías tal cosa, mi duque? Ella le suplicó con altivez. Después de todo, siempre obtienes lo que quieres. Ella lo arrulló. Nuestra hija, Lia, no puedes quererla. Ya tiene el nombre que le puso su padre. Entonces, lo único que tiene que hacer ahora es nacer. Leila puso sus manos aún sobre las manos de Matías envueltas alrededor de sus mejillas. Su mirada, que miraba profundamente, era simplemente tranquila, sin afirmación ni negación. La forma en que habló fue desesperada, casi como si estuviera haciendo todo lo posible para negociar con él. Sus brillantes ojos de gacela lo miraron y suplicaron profusamente. Al darse cuenta de que él no estaba en absoluto conmovido por sus acciones o palabras, su rostro se oscureció y se volvió melancólico. Odias a los niños. La actuación deliberadamente hosca de Leila fue torpe e incluso más encantadora, aparentemente teniendo el efecto contrario al que pretendía en Matías. Leila, no me importa cuántos hijos tenga. Mirando a los ojos de Leila, lleno de sí mismo, Matías transmitió con calma sus verdaderos sentimientos. Si piensas en nuestra familia, cuantos más hijos, mejor, y a cada niño que nazca cumpliré mis deberes como padre. Es un trabajo que no tiene nada que ver con ese juicio, te guste o no. Pero debes tener expectativas completamente diferentes. Es mejor que solo pueda manejar a Félix. Y Leila, tengo miedo de eso. Matías reflexionó sobre sus pensamientos silenciosos. La existencia de otro niño todavía le producía sentimientos algo confusos y vagos. Por supuesto, Félix no estaba en esa categoría. Amaba a su hijo. Fue un niño que soportó días dolorosos, nació sano y se convirtió en la esperanza de Leila. También fue el mayor contribuyente, actuando como un peón político para la aceptación renuente y tensa de su madre como duquesa. Matías sabía bien que no había más nombre que amor al referirse al sentimiento en el momento en que vio a su hijo sonriendo al igual que su madre con esa cara. Incluso si el amor era un poco diferente del deseo de Leila, ciertamente era lo que era. Pero, ¿y el otro niño? Bueno, para Matías era difícil estar seguro. Sus sentimientos por Félix surgirían de la misma manera por cualquier otro hijo que pudiera tener. Sin una guerra, una separación y un reencuentro tan dramáticos, el de Félix podría haber permanecido en el mismo sentido que cualquier otro nombre acromático. Aún así, es muy posible que pueda construir y mantener el equilibrio y el orden del mundo tanto como pueda, y haría lo mismo con todos excepto Leila, su Leila, Matías. Cortó y enterró la idea de la imagen amable y amorosa de Leila. No puedes pensar en mí en lugar de en un futuro que aún no está claro. Leila envolvió sus brazos lentamente bajados alrededor de su cintura, presionándose suavemente contra su esposo. Sus suaves y cálidos labios se curvaron en una leve sonrisa mientras bromeaba recordando sus sueños. Quiero pasar tiempo contigo cuando tenga un bebé. Crecerán y nacerán en este mundo bañados en un amor reconfortante y cálido. Sería muy propio de ti preferir ese tiempo dedicado al bebé. No podías hacer eso cuando teníamos a Félix. Hablando de esto, Leila sintió que no era una buena madre, pero por el momento decidió no ocultar esta codicia. Ah, y por supuesto, también quiero confesar felizmente que tengo un bebé y que me feliciten calurosamente. Quiero mostrar con orgullo que mi bebé ha crecido tanto sin ocultar que estoy embarazada. Cuando llegan las náuseas matutinas puedo quejarme de que es difícil y que me mimen sin descanso, y puedo rogar por lo que quiero comer, y cuando pase el tiempo y el día en que nazca el bebé, espero que toda la familia salude con alegría al bebé, juntos. Y no me sentiré sola. Sus ojos de repente se humedecieron y se pusieron rojos, y su voz comenzó a temblar, pero Leila aún podía mostrar una pequeña sonrisa. Dame todo ese tiempo y esa memoria. Como un regalo, digamos. Está bien. Matías von Erhardt fue derrotado por completo. Matías admitió el hecho con un largo y apasionado beso. No había otra respuesta, él tampoco parecía querer encontrarlo. Su profundo beso, que comenzó mientras aún estaban de pie junto a la ventana, se interrumpió por un momento cuando los dos finalmente llegaron a la cama. Esperó con una respiración desordenada, pero por alguna razón, el hombre frente a ella no mostró signos de continuar con lo que estaban haciendo. Todo lo que hizo fue mirarla, su figura claramente reflejada en sus ojos. Después de mirarse el uno al otro por un rato, un suspiro mezclado con risa escapó de sus labios. Este repentino cambio de comportamiento hizo que Leila no supiera lo que acababa de suceder. Pensé que estaba siendo utilizado como un medio para satisfacer tu codicia. Matías dijo con el ceño fruncido mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Al discernir la alegría en su voz suave, ella sonrió con indiferencia y se enderezó. Sí, así es. ¿Cómo se siente ser utilizado por mí, duque? Preguntó juguetonamente mientras jugueteaba con los botones de su camisa. Leila, una vez pura e inocente, ahora se había vuelto bastante experta en deshacer su ropa. Sus cálidas yemas de los dedos rápidamente desabrocharon su camisa, revelando su fuerte pecho a su mirada. Puede hacer lo que quiera, su majestad, respondió con un tono frío y suave mientras miraba sus manos ágiles y pequeñas que le quitaban los botones diligentemente. Obedecería felizmente sus órdenes.
Sus palabras hicieron que Leila volviera su atención hacia el hombre frente a ella con el ceño fruncido. Este hombre era el más fascinante cuando lucía esa sonrisa dudosa y arrogante como un pícaro que estaba mirando un tesoro precioso. Está bien, haré justo lo que me has pedido. Ella sonrió con dulzura e inocencia como una doncella inmaculada, pero le quitó hábilmente la camisa que estaba asegurada con el último botón. Y usarte para satisfacer la codicia de mi corazón. Ella lo empujó con firmeza hacia la cama como si tratara de probar sus palabras que estaban llenas de feroz determinación. Matías la siguió felizmente mientras ella tomaba la iniciativa, de lo contrario, su débil estructura ni siquiera sería capaz de ejercer suficiente fuerza para empujar hacia abajo su gran físico con tanta facilidad. Pronto se quedó sin ideas sobre qué hacer a continuación y terminó dudando durante un buen rato. Con renovada determinación, primero lo hizo sentarse contra una mullida pila de cojines, luego rápidamente se sentó en su regazo y se quitó rápidamente su pijama. Es posible que ya se haya acostumbrado, pero a veces cuando ve sus cicatrices una vez más, su mente regresa sin esfuerzo a la noche en que vio por primera vez las cicatrices violentas que quedaron en su cuerpo. En ese momento, se sorprendió hasta el punto de quedarse sin palabras y aturdida durante bastante tiempo. ¿Qué diablos es eso? Después de descubrir las espantosas marcas de sus viejas heridas que cubrían su cuerpo, rápidamente le quitó toda la ropa como una madre angustiada y preocupada y comenzó a revisar diligentemente todas las cicatrices que habían quedado en todo su cuerpo. Cuando vio las cicatrices que habían salido de la batalla donde la desgarradora noticia de su próxima muerte circulaba salvajemente, comenzó a llorar en voz alta y sollozar incontrolablemente como un niño herido sin siquiera darse cuenta. Ese día, ella besó sus cicatrices con amor y ternura tal como lo hizo esta noche. Las lágrimas brotaron de sus ojos y pronto no podía dejar de sollozar. Sabía que era un dolor que nunca podría borrarse solo con su beso, pero quería consolarlo con cualquier medio que pudiera. En el fondo de su corazón se dio cuenta, después de repetir tales acciones entrelazadas con sus deseos desesperados, besando sus cicatrices que le habían causado dolor una y otra vez, que no quedaba más espacio en su corazón para odiar y resentir a este hombre. Regresó a su lado y ella lo perdonó. Esta noche fue ese tipo de noche, un momento especial donde pasaron tiempo juntos sin odio ni tristeza. Necesitaban comenzar de nuevo, pero esta vez solo con su amor eterno el uno por el otro. Leila puso fin a su andanada de besos, que eran como un ritual sagrado, dándole un cálido beso final en su brazo endurecido y flexionado donde quedaban los restos de una herida de bala. ¿Qué tan lejos han ido desde que dieron esos primeros pasos ese día? Lentamente levantó la cabeza y miró a Matías para ver cómo reaccionaría. Le gustaba el sonido de su respiración, que era tan frenética como las olas de un mar tormentoso. También se encontró profundamente enamorada de sus ojos oscuros y conmovedores que brillaban con deseos tan nublados que incluso los más miopes podían distinguirlos. Ella estiró sus delgados y pálidos brazos y lo sujetó con cautela por la nuca. El calor de sus cuerpos ardientes y sus corazones palpitantes se fusionaron lentamente cuando sus pechos desnudos se tocaron y se sostuvieron con fuerza uno contra el otro. «Eres tan guapo», Leila lo acarició amorosamente, dándole besos y murmurando dulces tonterías en sus oídos como si fuera un niño amado. Cierto alguien pensó que esas palabras no encajaban en absoluto con su apariencia actual. Mientras jadeaba por aire, Matías parpadeó desconcertado hacia su esposa. Al igual que su esposo, ella miró hacia atrás sin comprender y le sonrió brillantemente. En contraste con la mujer que en realidad lo estaba volviendo loco, ella se presentaba como una doncella pura atípicamente inocente. «La primera vez que te vi, me sorprendió mucho que fueras tan hermoso, das mucho miedo pero sigues siendo tan hermoso. ¿No crees que es un cumplido extraño para tu esposo?» «Para nada, desde ese día hasta ahora, esas palabras aún suenan verdaderas. Nunca he visto a nadie tan hermoso como tú, ni he visto a nadie tan malo u odioso como tú». Leila le dio un beso alegre en los labios después de hacer la confesión. «Me alegro de que estés bien con un hombre tan malo». Matías terminó riéndose como si acabara de escuchar una broma divertida y finalmente se entregó a ella al final. Su esposa, que lo miraba atentamente, ladeó levemente la cabeza como si fuera a preguntarle algo. «¿Crees que esto es lo único que disfruto?» Sus manos, que eran notablemente más cálidas de lo habitual, envolvieron su hermoso rostro. Leila, que estaba completamente renovada y tenía una expresión muy seria en su rostro, era increíblemente atractiva para él. «Bueno, me estás volviendo loco», Matías pensaba mientras miraba fijamente a su hermosa esposa. Tomó la decisión ejecutiva de no decírselo en voz alta, ni siquiera quería que ella lo supiera. En este momento todo sobre esta mujer tenía que ser suya, y solo para él. Ah, sí, su visión se movió de un lado a otro mientras miraba a Matías, quien simplemente asentía con la cabeza. Así era. El rostro de Leila se sonrojó como un manzano en plena floración cuando sus malas palabras desencadenaron recuerdos enterrados durante mucho tiempo. Incluso si no podía verse ni imaginarse a sí misma, todavía podía visualizar su imagen en llamas con un calor incontenible. «No llores, lo que te gusta está bien». Frente a su lamentable apariencia llorando de dolor, Matías continuó tranquilamente pacificando a su esposa. ¿Cómo podía contar un chiste tan bajo en un momento como este? Debido a sus palabras, Leila quitó ferozmente los labios en un ataque de ira, pero finalmente se quedó sin palabras cuando vio al hombre descarado señalando su rostro. Parecía intencional, pero fue divertido de su parte preguntar. Todo lo que pudo hacer fue golpear al hombre que tenía delante con el puño cerrado. La situación actual no era diferente a la de esa noche. Mientras que sus endebles puños parecían hacer poco más que acariciar sus hombros sólidos como una roca y su pecho bien formado, casualmente se desabrochó los pantalones.
Leila, que solo notó sus acciones después de unos minutos, se estremeció. Matías, como de costumbre, no mostró reparos. ¿Por qué tenía que sentirse avergonzada cuando él era quien debería sentirse avergonzado? Tales pensamientos estúpidos flotaban sin rumbo en su cerebro confundido, pero se evaporaron rápidamente. Su pícaro esposo la atrajo hacia su cuerpo poderoso pero flexible por el cuello y besó sus labios suaves y dóciles como si fuera un viajero sediento. Para ponerse encima de ella, empujó su peso hacia adelante sobre ella, empujándola suavemente hacia atrás. Grande y fuerte, sus brazos la rodearon y la mantuvieron cautiva en su amor y deseo. La mirada de Leila, que contemplaba el aire sin rumbo fijo, finalmente capturó su atención desvanecida de nuevo con una dulce resignación. Mati. Sabía que él todavía la estaba escuchando, aunque solo a medias por falta de algo más que decir, siguió susurrando su nombre cariñoso una y otra vez. C14. Su exhausta esposa se durmió en sus brazos después de ceder a él hasta que estuvo completamente agotada. O tal vez sería más exacto decir que su conciencia estaba completamente agotada, pero las diferencias semánticas como estas no importaban, al final el resultado fue el mismo. Matías permaneció inmóvil, saboreando la sensación de su tierna forma que se había vuelto flexible por la euforia que había recibido de su calor. A medida que su cuerpo liberaba gradualmente su calor y se enfriaba, se acurrucó más cerca de sus robustos brazos. El anhelo inconsciente que exhibió al buscar su calor fue sorprendentemente encantador, suficiente para saciarlo brevemente y dejar de lado su anhelo no correspondido. Matías plantó con ternura un beso en su delicada frente antes de envolverla en su abrazo más fuerte. No pudo evitar ser víctima de un estado de ánimo amoroso y desesperanzado, a pesar de estar casado con ella durante un año más o menos. Con la mujer flexible durmiendo serenamente en sus brazos, no sabía qué hacer a continuación. Descartó la idea de que era una sensación divertida de experimentar con su esposa, ya que ella ya era suya por completo. De pies a cabeza, sabía que su piel, carne y huesos le pertenecían, al igual que su alma y sus cálidos alientos. Era muy consciente de que sus deseos carnales por Leila nunca antes habían sido su principal prioridad. Y no tenía ningún deseo de alterar ese hecho, incluso si pudiera. Gradualmente, las respiraciones rítmicas de Leila comenzaron a llenar la habitación vacía, atravesando el silencio que solo se hacía más profundo con cada momento que pasaba. Matías contempló su rostro con los brazos aún cruzados alrededor de ella. Cuando acarició los suaves zarcillos de cabello de bebé en su frente, la sombra proyectada por sus largas pestañas se estremeció y bailó en respuesta, agitando su alma con deseo. Una suave sonrisa tiró de los labios de Matías mientras bajaba la cabeza para plantar un tierno beso en las esquinas húmedas de sus ojos. La sensación de su cuerpo agitándose suavemente en el sueño le proporcionó una inexplicable sensación de consuelo. La brisa del solsticio de verano penetró a través de ellos, a través de sus cuerpos entrelazados, empapados de amor y deseo, fusionándose a la perfección con el calor confortable de las sábanas que los envolvían. Con un toque firme, Matías trazó el débil camino de lágrimas que bajaba por su rostro y se posaba en sus labios carnosos y flexibles. Mientras se demoraba, fue atraído como un imán por el calor gravitante de su aliento constante. Aunque su postura sobre tener otro hijo se mantuvo sin cambios, Matías no pudo evitar sentir un poco de culpa por el tiempo limitado que pudo pasar cuidando de ella mientras cargaba a su hijo. Su incapacidad para estar ahí para ella cuando más le necesitaba durante la guerra significaba que la única vez que la había visto con Félix fue demasiado fugaz y egoísta. Estaba consumido por una locura tan profunda que la vida de su propio hijo se volvió trivial a sus ojos. Pero el placer que Leila, abrumada por su hijo por nacer, le trajo, fue suficiente para calmar el aguijón de la desilusión y el desprecio por sí mismo que lo enconaban. Si tan solo pudiera revivir esos momentos con ella una vez más. Sin el espectro del dolor y el trauma acechando a cada paso. Matías sostuvo su esbelta cintura, un calor tan abrasador que lo atravesó. El recuerdo de su vientre una vez hinchado inundó su mente, un doloroso recordatorio del tiempo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Cómo podía olvidar la forma en que su barriga se había estirado y expandido, llenándose hasta que parecía estar a punto de estallar en cualquier momento? ¿Cómo sería esta vez? ¿De qué tamaño crecería en el próximo año? No pudo evitar reírse al pensar en ella, imaginándola como una criatura hermosa e hinchada. Él la adoraba en este momento y prometía amarla para siempre. Tal vista habría sido una maravilla para la vista y no pudo evitar sonreír ante la visión. Su tren de pensamiento de alta velocidad rápidamente se llenó de situaciones y consultas aleatorias, pero cuando sintió el calor de ella dormitando tranquilamente en sus brazos, su confusión se aclaró rápidamente. Se apresuró a admitir que había sido increíblemente engreído, descartando su amor por ella como algo que debía satisfacerse y resolverse de inmediato una vez que la tuviera. Su obsesión letal con ella persistió incluso después de los momentos en que creía completamente que ella era enteramente suya, al menos durante los momentos en que sus cuerpos estaban entrelazados. Aunque esto obstaculizó significativamente su capacidad para respirar, el placer perverso que recibió al agregar sus huellas rojas a su carne sensible lo hizo sentir cálido como un sol abrasador por dentro. Está bien, Leila, solo descansa. Mentiroso, Leila susurró a través de una voz suave. Sus ojos delgados se entrecerraron mientras lo miraba, pero una leve y débil sonrisa adornaba sus labios. A pesar de su comportamiento aparentemente letárgico, su mirada era aguda y pura, como un lago prístino que reflejaba perfectamente el resplandor de la luna llena. ¿Cómo? ¡Qué mentiroso eres!, dijo ella sonriendo. Te amo, Matías susurró suavemente entre sus respiraciones tambaleantes frente a su rostro sudoroso. Ahora aprendió la extraña sensación que sintió en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, sus cuerpos entrelazados como cabello enredado. Amor.
A pesar de sus intentos de apartar la mirada e ignorar los intensos sentimientos en los que estaba atrapado, su corazón latía incansablemente de afecto por ella, desafiando todos sus intentos de resistirse. Estoy enamorado de ti, Leila, confesó. El solo sonido de su nombre envió escalofríos por su espalda y la alegría que le trajo decir estas palabras fue inconmensurable. Su corazón rebosaba de amor por ella y podía decirlo 1000 veces y aún sentir la misma oleada de emociones. Así que lo dijo una y otra vez. Leila, estoy profundamente enamorado de ti, Leila mía. Te amo. La lenta temporada de largos días pasó a un ritmo desgarrador. El agua del río Sulter se oscureció gradualmente a medida que pasaba el pico de la ola de calor del día. Aunque todavía era verano, el color era una señal segura de que el otoño estaba en camino. Leila aceptó el paso del tiempo con alegría, aunque a veces la llevó a la tristeza. Félix maduró, madurando junto con la estación. A medida que crecía, comenzó a parecerse cada vez más a Matías, pero también a Leila. Sabía que era un hecho, pero Leila siempre estaba gratamente sorprendida y feliz por ello. El amor creció a medida que avanzaba la temporada, al igual que el niño. Cuando Leila pudo encomendarse al río Sulter sin más temores, Matías se fue a Rats por un rato. La expansión de la empresa, dijo, lo tenía concentrado en cuestiones laborales. Ella y Félix podrían haber regresado juntos a la capital ahora que habían comenzado las vacaciones de verano, pero en cambio, Leila decidió pasar la temporada en Arbis con Félix hasta que regresara su esposo. Ambas duquesas estaban satisfechas con la elección, pero especialmente Elise von Erhardt. Su notable afecto por su nieto se manifestó en los últimos años y recientemente insistió en proclamar a Félix como la obra maestra más verdadera y mejor hecha de la familia Erhardt, lo que avergonzó a Leila hasta cierto punto. Porque, está molesta por ceder el asiento de su esposo a su hijo. Mirando directamente a Leila, los ojos de Elise eran agudos y llenos de intriga mientras preguntaba. Leila, ¿no sería difícil llamar a tu esposo que se dejaba deslumbrar tan fácilmente por una mujer que usó su vida como un medio, todavía una obra maestra de la familia? La beligerancia en su mirada inexpresiva era tangible. Leila no pudo encontrar una réplica adecuada. Si tu propio hijo te amenazara, sabrías cómo me siento. Elise dijo, pero pronto, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión sombría. No, eso no sucederá, Félix no puede repetir los errores de su padre. Ella sonrió cálidamente y abrazó al nieto que estaba sentado en su regazo, jugando alegremente. Félix, debe ser la verdadera obra maestra de la familia Erhardt. Aunque no tenía idea de lo que significaba esa palabra, Félix sonrió y asintió con entusiasmo, sabiendo que complacería a sus dos abuelas. Día tras día, el verano de Arbis pasó sin Matías. Las dos duquesas se volvieron cada vez más apegadas a su nieto a medida que se acercaba el momento de la despedida, lo que hacía más difícil para Leila pasar tiempo de calidad a solas con su hijo. Sin embargo, sintió una punzada de tristeza por su hijo, que había encajado sin problemas y sin mostrar una pizca de timidez. Los labios de Leila se curvaron en una dulce sonrisa mientras reflexionaba sobre la personalidad burbujeante de su hijo, que argumentó que no se parecía en nada a la de su esposo. Se estaba aburriendo de estudiar para el próximo semestre, así que salió a caminar. Buscó la compañía de Félix, pero él estaba preocupado por los regalos de sus cariñosas abuelas. Leila se quitó el sombrero de paja de ala ancha cuando entró en el denso sendero bordeado de árboles. Su pelo largo y rubio flotaba mientras el viento soplaba. Los recuerdos de un verano pasado sin su duque inundaron sus pensamientos. Tan pacífica como la tranquilidad del bosque por el que paseaba. El año en que Matías se dirigió al frente como oficial después de recibir su comisión. La gente de Arbis no estaba familiarizada con la llegada del verano sin el tormentoso ceremonial del regreso del duque Erhardt. Incluso el tío Bill, a quien normalmente no le importan esas cosas, compartía estos sentimientos. Leila decidió ocultar su sonrisa. Cuánto tiempo había esperado el verano sin el duque, qué feliz y afortunada era. Quería enterrar todos esos sentimientos en su corazón y tener un verano tranquilo. Ella realmente pensó que lo era. Leila emprendió una incursión aventurera por el bosque, observó a las aves migratorias que regresaban, tomó notas sobre las flores recién descubiertas y recogió todas las frutas silvestres que quería convertir en una deliciosa mermelada. Leila maduró mucho durante todo el verano. Las largas y delgadas extremidades que habían moldeado en gran medida su físico habían dado paso a curvas más femeninas. Leila Llewellyn tenía varios admiradores masculinos esperándola en la entrada de la escuela de niñas Gillis, pero estaba segura de que no tenía ningún interés en tener citas en ese momento. Fue la temporada en la que se despojó de su apariencia infantil en favor de una figura más hermosa y femenina. Un verano agradable y hermoso, lleno de recuerdos felices y hermosos. Sin embargo, había veces como hoy en que se detenía en medio del camino del bosque. Ella inclinó la cabeza mientras miraba por un momento a lo largo del camino pacífico, pero rápidamente lo olvidó y continuó con paso ágil. Leila miró sin pestañear el camino que conducía al río Sulter. El tacón de su zapato pateó el suelo suavemente, enviando una nube de polvo hacia el cielo. Se mantuvo firme por un tiempo, antes de caminar río abajo hacia el río. Debería llamarlo. Esa idea tonta hizo que sonriera un poco extraña. Volviéndose a abrochar el sombrero, Leila comenzó a volver sobre sus pasos un poco más rápido. Kyle vio al hombre en un lugar inesperado. Estaba acompañando a su padre en una visita a domicilio. No estaba del todo listo para practicar la medicina por su cuenta, pero hizo todo lo posible para ser un asistente confiable. El viaje del duque Erhardt se detuvo frente a un hotel en Edman Street, justo enfrente del centro médico. Los gestos familiares del hombre cuando salió del auto llamaron la atención de Kyle, cuando habrían pasado desapercibidos con cualquier otra persona.
¿Qué pasa, Kyle? El doctor Edman cuestionó mientras salía después de estacionar su auto. Oh nada, el clima es agradable, Kyle respondió rotundamente antes de que su padre pudiera cruzar la calle y echar un vistazo. El verano en que el duque de Erhard volvió a casa fue también el verano en que los Edman se fueron de Carlsbad. Nadie lo había obligado, pero era obvio que eventualmente sucedería. El puesto de médico del duque fue ocupado por un colega del doctor Edman, y pronto se establecieron en Ratz, donde abrieron un hospital más grande. Después de completar su formación médica, Kyle planeó unirse a su padre para dirigir el hospital familiar. Afortunadamente, al doctor Edman se le permitió la entrada inmediata al hospital sin más preguntas. Kyle, suspirando profundamente aliviado, volvió su mirada hacia la calle en busca del hombre que acababa de ver. Casi al mismo tiempo, el duque de Erhard volvió la cabeza. Y sus ojos se encontraron en el camino tranquilo. C-15. Los dos hombres se miraron a los ojos en un enfrentamiento tenso y silencioso. El tiempo pareció detenerse mientras se evaluaban con calma, estremeciéndose o rompiendo el contacto visual. Fue el duque quien finalmente hizo el primer movimiento, girándose hacia Kyle y asintiendo sutilmente con la barbilla. Un gesto de cortesía y desapego, un recordatorio de que seguía siendo el mismo Matthias von Erhard, duque de Erhard, y Kyle seguía siendo el hijo del médico con el que a veces se cruzaba. Como en los días en que alguien llamado Matthias von Erhard no le daba sentido a su vida, Kyle le devolvió el saludo con un respetuoso asentimiento. Después de años, el duque no había cambiado ni un poco. Sus sentimientos oscilaban como un péndulo entre la frustración y una sensación de alivio. Tal vez sea porque puede ver la felicidad de Leila irradiando del rostro del duque. Sin una palabra, el duque entró en el hotel, mostrando su perfecta personalidad aristocrática y de hombre de negocios. Kyle lo vio irse, su expresión tranquila, pero su mente corría como un semental salvaje. Era difícil evitar cualquier cosa relacionada con ellos mientras viviera bajo el cielo de este ver. Lo mantuvieron actualizado sobre la pareja ducal incluso si no trató de buscarlo. La gente persistió durante un tiempo en su interés por los hijos ilegítimos, el matrimonio que trastornó todo el imperio y la amante que se convirtió en duquesa. Todos los días abundaban nuevos rumores, a los que luego seguían diversos tipos de críticas y especulaciones. La sociedad aristocrática estaba más entusiasmada con el puesto, pero el entorno universitario, donde ingresaron la duquesa y el hijo del médico, una de las figuras centrales del escándalo, no fue tan diferente. Durante el último año, Kyle había estado viviendo en un estado de indiferencia, casi en cuarentena, como si no estuviera involucrado en los eventos que sucedían a su alrededor. A pesar de los intentos de otros de involucrarlo en el drama, Kyle se mantuvo estoico, sabiendo que la influencia del duque de Erhard era la razón detrás de su silencio. Pero Kyle sabía la verdad, que el duque estaba loco cuando se trataba de su esposa. Los nobles de Ver también aprendieron esto rápidamente cuando lo demostró el duque sin dudarlo, utilizando todos los medios necesarios para proteger a su amada duquesa. Los nobles, que comprendían la brutalidad de los métodos del duque, tenían demasiado miedo de hablar en su contra. Sin embargo, su poder no se limitaba solo a esto, y el hecho de que todo lo demás permaneciera sin cambios hizo que la gente temiera aún más al duque de Erhard. Después de que ya no se viera al duque, Kyle se dirigió al hospital de Edman. Sus largas zancadas determinaron como si marchara por las calles de Arbis con su amigo más cercano. A pesar de sus acciones, su opinión sobre el duque, Matthias von Erhard, nunca vaciló. No era un buen hombre, pero de alguna manera todavía podía ser un esposo amoroso. Era una extraña paradoja que Kyle había llegado a aceptar e incluso a predecir. El horario del duque era un torbellino de actividad, sin tiempo para el descanso ni el ocio. Desde un almuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta una reunión en un hotel con empresarios y, finalmente, una reunión de la Junta para finalizar nuevas inversiones petroleras en el extranjero, su agenda estaba repleta. Su asistente personal, Mark Evers, lo siguió de cerca, asegurándose de que todo transcurriera sin problemas, sin una sola palabra de queja y sin lugar a errores. Mientras el duque se preparaba para dejar Arbis, su duquesa, su amada Leila von Erhard, se le acercó con los ojos llenos de impaciencia. ¿Cuántos días tardará su negocio?, ella preguntó. El duque, perdido en sus pensamientos, respondió simplemente, alrededor de una semana. A pesar de la apretada agenda, la duquesa no pudo ocultar su alegría ante la idea de volver a ver a su esposo antes de lo esperado. Te estaré esperando, dijo con una sonrisa, mientras el duque se inclinaba para darle un beso de despedida. Mark Evers sabía que el duque lograría todo en esa semana, sin importar el costo. Y mientras seguía al duque por el vestíbulo del hotel y hacia el salón de banquetes, se recordó a sí mismo que, incluso si el horario no era razonable, no tenía más remedio que aceptarlo y hacer que funcionara. La postura y la sonrisa del duque eran estoicas, como si fuera un día más de trabajo, su cortesía y hábitos arraigados en él. Mark Evers retrocedió hábilmente cuando se acercaron a la entrada del salón de banquetes, lo que le dio al duque la oportunidad de llamar la atención. La presencia del duque se sintió aún más fuerte bajo la hábil dirección de Mark, y como resultado, la habitación se quedó en silencio y la atención de todos fue atraída hacia él como el metal a un imán. En lo que parecía ser anticipación de la llegada del duque, el aire comenzó a cambiar y moverse. Era bien sabido que el duque era bastante detestado. Muchas personas estaban descontentas con su matrimonio y su vigorosa expansión económica, ya que pusieron patas arriba la sociedad aristocrática convencional. El duque era fuerte y estaba al mando a pesar de todo, y su presencia era innegable. Muchas familias poderosas perdieron el rumbo y se desmoronaron en la agitación de la posguerra, pero Erhard se estaba volviendo más y más rico cada día mientras aceptaba el orden de la nueva era. Mientras los empresarios emergentes mantenían a raya a sus rivales y adoraban el aura del nombre, los aristócratas querían confiar en él para socavar las reglas.
Matías se acercó lentamente al umbral del comedor después de una pausa por un momento. Sea lo que sea, los hombres reunidos aquí amablemente dieron una cálida bienvenida al joven propietario de la familia Earhart. Matías comenzó a moverse a través de ellos. Señor, Edmund doctor. Cuando Kyle subió al segundo piso del hospital, una voz familiar llamó su atención. Se giró para ver a una niña, cuyos brillantes ojos verdes brillaban a la luz del sol corriendo hacia él. Estaba sin aliento y sonriendo, su cabello rubio trenzado y balanceándose como un péndulo defectuoso cuando se detuvo frente a él. Todavía no soy médico, respondió Kyle con una sonrisa amable, alborotando el cabello desordenado de la niña. Entonces, ¿qué eres? Ella inclinó la cabeza con curiosidad. Todavía soy un estudiante, respondió Kyle, sus dedos permanecieron en la cabeza de la niña mientras los recuerdos de su infancia con Leila lo invadían. El tacto suave de su cabello, la forma en que brillaban sus ojos, la forma en que le robó el corazón hace tantos años. Pero te llamaré doctor, porque eres un médico para mí. El niño habló con determinación y Kyle no pudo evitar sonreír en respuesta. El rostro de la niña se iluminó como el sol, su terquedad lo hizo querer reír. Esto es para usted, señor. La niña rebuscó en sus bolsillos y sacó un melocotón maduro. Me diste chocolate la última vez y galletas. ¿Es por eso que me estás pagando? Kyle preguntó con una sonrisa. Sí, la respuesta de la niña fue fuerte y segura. Es un melocotón realmente delicioso. Asegúrate de comerlo, agregó, como si compartiera un gran secreto. Con eso, la niña echó a correr por el pasillo, dejando a Kyle con el melocotón en la mano. La vio irse, su figura que se alejaba le recordaba a Leila en su juventud. Antes de desaparecer por la esquina, la niña se giró y saludó, su brillante sonrisa iluminó el pasillo como una antorcha contra el vacío, por última vez. Con un melocotón que le había regalado la niña, Kyle subió las escaleras un piso más. Pasó la mayor parte del día en su estudio al final del tercer piso del hospital, con la excepción de un breve período para ayudar a su padre. Con una biblioteca de literatura médica de los Edman que se había acumulado durante muchas generaciones, era el lugar ideal para concentrarse en los estudios. Kyle se levantó del escritorio y se acercó a la ventana del estudio. Desde donde estaba parado podía ver un pequeño parque ubicado detrás del hospital. Mientras miraba el melocotón en sus dedos y un grupo de palomas blancas que ascendían hacia el cielo, Kyle bajó la vista. Cuando era niño, tenía una gran cantidad de cosas que quería darle a Leila, la chica que más amaba. Anhelaba proporcionarle buenos útiles escolares, libros y refrigerios, y su corazón se rompía ante la idea de que ella se quedara sin nada. Para su alivio, Leila aceptó sus regalos con gratitud, pero también se aseguró de pagarle en especie. Al principio, Kyle no pudo evitar preguntarse si Leila no quería estar en deuda con él o incluso si lo odiaba. Pero pronto descubrió la verdad, Leila simplemente estaba tratando de expresar su gratitud con cosas que eran preciosas para ella. A partir de ese día, Kyle aceptó sus regalos con los brazos abiertos, sus ofrendas de coloridas plumas de pájaro, piedras misteriosas y frutos silvestres, todos ocupando un lugar especial en su corazón. Pero de todos los regalos, eran las frutas silvestres las que más atesoraba. Eran un reflejo de su espíritu salvaje y libre, y cada vez que mordía una de sus ofrendas, sentía que la conocía un poco mejor. Y las frutas, al igual que Leila, eran todas dulces y deliciosas. Kyle se sentó junto a la ventana, mirando el parque de abajo, saboreando el sabor del jugoso melocotón en su mano. Se permitió dejar que sus pensamientos vagaran hacia la chica que había dominado su infancia, sus brillantes ojos verdes grabados para siempre en su mente. Su amor no se cumplió, pero los recuerdos de su infancia juntos todavía eran preciosos para él como joyas invaluables. Leila había sido su más querida amiga, hermana y su amante. Y esos hermosos días que habían compartido lo habían ayudado a convertirse en la persona que era hoy. Cerró su mano alrededor del duro hueso de melocotón, el dulce néctar todavía se aferraba a sus dedos. Gracias, Leila, por toda la felicidad que me has traído. Pensó, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Con una sensación de satisfacción, Kyle se puso de pie, la luz del sol entrando por la ventana, bañándolo en un cálido resplandor. Se dirigió a su escritorio, lleno de libros de medicina, y abrió lentamente la estantería. Se había convertido en un ritual diario para él mirar el marco de la foto, recordando a la chica que alguna vez había sido una parte preciosa de su vida. Cuando comenzó a estudiar, la habitación silenciosa se llenó con el sonido de las páginas al pasar y la mente de Kyle se llenó de recuerdos de ella. Leila examinó cuidadosamente la fotografía una vez más después de limpiar meticulosamente el marco a su satisfacción. El duque fue representado en la única fotografía de Bill Remer. Estaba colocado en el medio con los otros usuarios alineados detrás de él. Sus ojos se movieron del extremo izquierdo donde estaba el tío Bill y se detuvieron en la cara del joven duque en el centro. El año antes de que el carro del correo llevara a la niña se mostraba en la parte inferior de la imagen. Parecía ser un chico de unos 17 años, pero curiosamente, su postura y comportamiento eran los mismos que ahora. Matías tuvo una reacción similar a las imágenes y retratos que se exhibieron en la casa del duque. Incluso cuando era muy pequeño. Leila sonrió un poco porque lo encontró cómico. Luego le dio al tío Bill otra mirada suave que tenía un atisbo de su sonrisa. Leila no pudo evitar soñar despierta con hacer un viaje a Lobita con Matías durante sus próximas vacaciones. Los dos países alguna vez estuvieron en guerra, pero ahora la frontera estaba abierta y las relaciones estaban mejorando lentamente. Aunque sabía que el invierno sería duro, no podía evitar esperar que el próximo año pudieran hacer el viaje. Ansiaba visitar a Siena y presentar sus respetos junto a la tumba del tío Bill, donde podía imaginarlo descansando en paz en las hermosas playas. El corazón de Leila dio un vuelco cuando escuchó que llamaban a la puerta.
Estaba emocionada por la rara oportunidad de pasar un tiempo a solas con su hijo, Félix, ahora que Elise von Erhardt saldría por la tarde. Sí, entra. Mientras se dirigía a la puerta, se escuchó la brillante risa de Félix proveniente del otro lado, penetrando a través de las gruesas paredes. Cuando abrió la puerta, fue recibida por la niñera, quien hábilmente le entregó a Félix. Leila no pudo evitar sentir que se le derretía el corazón al abrazar a su hijo, que había sido tan maduro y se había portado bien con sus dos abuelas. La duquesa Norma está tomando una siesta y la duquesa Elise se está preparando para salir. Y el amo vuelve esta tarde, le informó la niñera en un tono sutil. Ya, los ojos de Leila se abrieron con sorpresa, su entusiasmo crecía. Ella había estado esperando día a día, todavía queda un día más para llenar una semana. Sí, el señor Evers dijo que se había puesto en contacto con la estación central de Carlsbad para que los esperaran hasta las 3 en punto, agregó la niñera. La sonrisa de Leila se volvió más brillante como una luna creciente, estaba dispuesta a perdonar a Matías por no prometer volver temprano después de varias llamadas telefónicas. Fue un placer poder reducir la cantidad de días que se sentían demasiado largos. Voy a llevar a Félix a dar un paseo. Leila consultó su reloj con un dejo de emoción en su voz. No es necesario que vengas, agregó. Sí, mi señora, adelante. La niñera sonrió ante la orden de la duquesa.